Estamos de regreso, esto es El Plato del Día, 12:23 de la tarde de este lunes 6 de febrero del 2023. Les recordamos que estaremos dando seguimiento a la situación que vive el hermano país de Turquía, también Siria y el Líbano, donde se sintió el poderoso terremoto que la noche, madrugada de sábado a domingo, pues causó terribles daños en la zona. Hace un momentito ya teníamos al embajador dominicano en Turquía conversando para CDN Radio y Televisión. Bueno, la verdad que esta noticia que vamos a leer ahora parecería una noticia de los 80. ¿Por qué? Porque hablar de cólera y difteria parece viejo. Parece viejo. Bueno, pues el Ministerio de Salud Pública confirma 5 nuevos casos de cólera en el sector Los Solares del Almirante, Santo Domingo Este. Además, damos seguimiento a 4 casos de difteria en el Hospital Robert Reed Cabral. Estamos haciendo contacto con nuestra especialista en asuntos de salud, nuestra periodista Susan Castaños. Así es que en breve vamos a actualizar esa información. Exacto, en lo que parece vieja. No, mira, en lo que Kelvin hace la llamada a Susan, alertar a la gente que tiene que llevar sus niños a vacunar, porque el tema de la difteria es por falta de vacunas. No es que es una enfermedad que se contagia. Recuerden que a raíz de la pandemia, mucha gente que dio a luz, mucha gente que tiene sus niños pequeños, paró los esquemas de vacunación. Exactamente, y eso ha provocado estos 4 casos que están en Robert Reed y los casos anteriores que vimos en Monteplata, ¿lo recuerdan? Miren, tenemos a Susan en la línea. Tenemos a Susan, qué bueno. Buenas tardes, Susan. Buenas tardes, Susan. Cólera y difteria. Que hay 5 nuevos casos de cólera. Sí, así es. Buenas tardes al equipo del Plato del Día y a todos nuestros amigos y amigas. Efectivamente, como usted adelantaba, hay 5 nuevos casos de cólera, ya totalizando 52 los diagnósticos en el país, sin decesos oficiales. Estos últimos 5 casos corresponden a comunitarios residentes de Los Solares en Villa Almirante, en Santo Domingo Este. ¿Qué van a hacer con el Almirante? Porque veo que es el foco de ahora mismo del cólera en el país prácticamente. Allá sé que intervinieron en el pasado Salud Pública, el aspirante alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y otras personas, pero ¿qué es lo que van a hacer finalmente con el Almirante? Porque no ha dado solución lo que han hecho. Actualmente el Almirante de Villa Liberación, Santo Domingo Este, se mantiene intervenido por parte de las autoridades, no tan solamente de salud pública, sino también de las competentes con lo del servicio de agua, las autoridades municipales, donde la semana pasada también se anunció el redoblamiento de todas las medidas para mitigar el impacto de la enfermedad. Sin embargo, parece indicar que no ha dado resultado porque se está expandiendo el cólera con la aparición de nuevos casos en otros sectores de Villa Liberación, el Almirante, que ahora se llaman Los Solares, entre otros. No, siempre se llamó así. De hecho, le decían La Toronja, una parte de por ahí. Mira, más todavía se llama La Toronja, cerca del Tamarindo. Yo no sé si sea justo decir que no ha dado resultados, sino porque pudiera ser que se haya detenido lo que pudo ser una epidemia. O sea, que estemos viendo casos más reducidos que los que se pudieron ver de no haberse intervenido el lugar. Yo confío en que el ciudadano que nos está escuchando, que vive en el sector del Almirante, preste mucha atención. ¿Pudo ser peor, señores? Sí, señores. Pero ¿qué está pasando ahora mismo? O sea, ¿cuál es la intervención? Nosotros hace un momento estábamos en Los Solares y la situación es crítica, o sea, no hay un sistema de drenaje pluvial, los mismos moradores están asustados, ni siquiera saben de dónde provinieron estos 5 casos y nos dicen que ni siquiera llega el servicio de agua potable y que tienen que estar comprando agua de botellones y también esperando que pasen camiones cisternas para poder recibir el servicio del líquido. Bueno, la verdad es que ese es un llamado de atención que debería pasar, o sea, debería pensarse en un sistema, quizás no hay tiempo para eso, pero por lo menos una intervención, digamos, de contingencia. Sí, definitivamente. Que haya algún tipo de controles, tanto de salud pública, o básicamente de salud pública, en el agua que llega ahí, en todo el sentido de la palabra. Sí, pero también hay una responsabilidad de las familias.
No le dejemos todo a las autoridades. Si no hay agua, no hay agua, Nelly. Bueno, pues si no hay agua, no hay agua. Si no hay agua, no hay agua. Y lo que venimos de los barrios de la periferia de los 80 y los 90, que vivimos la realidad de tener que salir a buscar botelloncito, galoncito de agua y llenar un tanque. ¿Tú sabes lo que ocurre en esa zona? Van y te venden el agua en la puerta de tu casa. En esa zona. Pero por eso mismo. Entonces, la salud pública tiene que atender eso. Sí, pero esa agua al granel que se está vendiendo también puede ser un foco de contaminación. Hay un punto positivo, porque no todo ha sido negativo, y es que durante el fin de semana se compartió el primer balance de las 2 semanas de iniciado el plan de vacunación contra el cólera, de que han sido inoculadas contra esta enfermedad unas 6.093 personas. El mayor porcentaje corresponde a esta área 1 de salud, que es el municipio de Santo Domingo Este, en Villa Liberación, totalizando ya unas 3.482 personas que han sido vacunadas contra la enfermedad. La asistencia de personas a la carpa móvil que ha sido habilitada es constante. Susan, ¿pudiéramos decir que han aumentado los casos en sentido general? Sí, han aumentado. Entonces, evidentemente, si han aumentado los casos, no estamos teniendo resultados, porque lo que tiene que pasar es que se detengan o que no, que se detenga el número o que disminuya. Entonces, evidentemente, tiene que haber una intervención distinta. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora no ha estado dando resultados, porque en estos casos, un caso es muy importante. Susan, decías... Se está expandiendo a otras zonas. ¿Qué es peor? Sí. Susan, querida, decías al principio, yo salí un minuto de la cabina, no sé si lo rectificaste, que se mantiene el proceso de intervención de los del almirante y sus barrios colaterales. Entonces quiero preguntarte, porque dentro de ese proceso de intervención, lo más importante de lo que yo pude ver en los recorridos que he hecho por ahí, son las aguas cloacales que están sin control. ¿Eso ya ha sido controlado como parte de esa intervención que dices que hay en el sector? Por el momento son trabajos complejos, no se van a contar 3 semanas de intervenido que lleva este sector. Sí. Son trabajos más extensos, pero sí se ven las brigadas trabajando todavía. Ya el agua negra no brota en las calles como se veía un par de semanas atrás. Es frecuente, sí se sigue viendo, ¿verdad? Ajá, entonces, evidentemente no estamos haciendo lo debido, Susan. Gracias por mantenernos al tanto por aquí. No, una última nota sobre la vacunación. ¿Qué se puede, que ha seguido avanzando el proceso? ¿Han llegado o se esperan más vacunas? Sí, ya dijo que sí un aumento. De las 85,000 dosis, actualmente el país cuenta con disponibilidad de 82,000. Ya han sido utilizadas unas 6.093. Es muy ching. O sea, todavía vamos eso muy es muy lento, ching, Susan, eso es muy ching. Pero además, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y vuelvo y reitero ante estos casos, señores, hacen falta campañas de información masiva. No podemos solamente, fíjense cómo todo esto del cólera comenzó en la Sursa y sus alrededores, y ya vamos por el Almirante, y ya de alguna manera por Higüey. O sea, tenemos que entender que estas cosas hay que informarlas, Susan, macro, en términos masivos, utilizando los mass media o los recursos que hoy día da la digitalización de la información y el abaratamiento a través de las redes sociales de la información. Gracias, Susan. A propósito de que mencionas esto, es que ha resurgido lo que es la difteria. Teníamos años sin reportar, desde el año pasado sin reportar casos de difteria, y precisamente en el fin de semana se reportó el deceso de un niño de nacionalidad haitiana proveniente de Barahona que falleció tras presentar un estado crítico de difteria y dio positivo a la prueba. Y actualmente hay 2 casos sospechosos en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Y eso es lo que tenemos a la mano en el Robert Reed, que posiblemente en esas comunidades rurales apartadas, donde no hay posibilidad económica y material de trasladarse hasta el Robert Reed, sabrá Dios cuál es la realidad en ese sentido. Así es. Estos casos son de Duvergé, de Barahona, entre otras provincias de la línea fronteriza del país, donde se ha detectado ya la aparición
casos de difteria. Donde hay que decir que la pobreza es muy grande también. Es muy grande y esos niños los y trasladan. la incidencia de haitianos. Claro, y esos niños se trasladan en transporte público. Los padres no tienen un vehículo privado ni una ambulancia para llevarlos al hospital. En ese transporte público, sobre todo el caso de difteria, comparten con otras personas que van montados en los autobuses. La difteria es una responsabilidad de la familia. Sí, claro. Mira, que sí. No, Nelly, yo pienso que ¿Qué Susan, vaina? gracias por tu Susan. Es así, Juan Carlos, es falta de vacunación. Y aquí tú no puedes criticar. Aquí, desde hace mucho tiempo, hay un plan de vacunación eficiente. Sí, pero en todo el país. Sí, en todo el país. Sí, lo que pasa es, Nelly, que hay una realidad que tenemos que entenderla. No. Hay casas en este país en donde usted decide si come o lo lleva al hospital más arriba. Te explico, en tiempo de Trujillo, que no queremos volver allá, era obligado. No, era obligado, pero también era obligado en la ciudad. Pero que hay acceso. En otro tipo de observación. Hay acceso a las vacunas. No era obligado. En todo el país para todo hay el mundo acceso igual. a las vacunas. O que me llame alguien de un pueblo que no tenga acceso a las vacunas para sus hijos. Que llame a alguien. No, es esa persona a la que yo me refiero. No tiene posibilidad ni de llamar aquí.